Hola, soy Pablo Pérez y hoy vemos un nuevo vídeo de automatismos eléctricos cableados. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona un inversor de giro con un automatismo eléctrico. Vamos a ver la parte de fuerza y vamos a ver cómo realizar esta inversión de giro de un motor trifásico teniendo que pasar previamente por paro antes de invertir el giro y sin pasar previamente por paro. Vamos a ver cómo un esquema que aparece en muchos libros no funciona correctamente porque puede producirse un cortocircuito. Vamos a aprender a hacer este esquema sin que se produzca el cortocircuito. Bueno, en primer lugar vemos la parte de fuerza que tiene un inversor de giro. Aquí tenemos un motor que está cableado con un inversor de giro. Como ya sabemos, para invertir el giro de un motor trifásico simplemente tenemos que cambiar la posición de dos de las tres fases que alimentan el motor. Para hacer esto de manera automática utilizamos dos contactores. Un contactor cablea los cables en una posición y el otro contactor hace este cambio en las dos fases. Para proteger al motor en este ejemplo hemos puesto un disyuntor magnetotérmico o guardamotor. En la parte del mando vamos a ver cómo se realiza esta inversión de giro. En primer lugar tenemos un PIA para proteger el mando, tenemos los contactos auxiliares del disyuntor magnetotérmico para parar el motor también en la parte de mando y para señalizar el fallo del disyuntor magnetotérmico mediante una bombilla de señalización. Hemos puesto un pulsador de paro y un pulsador de marcha hacia un sentido en el motor y otro pulsador de marcha hacia el otro sentido en el motor. Como se ve aquí, se han puesto dos contactos auxiliares de los contactores que realizan el encabamiento eléctrico del motor. Lo que realizamos con el encabamiento eléctrico es que no se pueda poner un contactor si previamente el otro no se ha quitado primero. Vamos a ver cómo funciona este inversor de giro, que este es el esquema que viene en los libros y luego comentaremos el problema que tiene este esquema. Al cerrar las protecciones eléctricas ya podemos actuar sobre una pulsación para poner en marcha el motor en sentido de giro. Vemos que al pulsar sobre S2 el motor gira a izquierdas y estamos señalizando esa marcha con una bombilla. Si intentamos poner el motor a girar a derechas, vemos que no hace caso el mecanismo, puesto que tenemos el enclavamiento eléctrico del motor para que no podamos poner el KM2 si KM1 ya está encendido. Necesitamos previamente pasar por paro para poder poner en marcha el motor en el otro sentido. Este sería el inversor de giro pasando por paro. El problema de este esquema, aunque aquí no lo parezca, es que se puede producir un cortocircuito cuando desde parado pulsamos a la vez S2 y S3. Al pulsar S2 y S3 a la vez, vamos a llevar la corriente a KM1 y a KM2 justo al mismo tiempo. Si pulsamos los pulsadores realmente a la vez, esto sucederá y saltarán las protecciones del motor porque se habrá producido un cortocircuito al juntar aquí las fases. Ahora se muestra el montaje real en una maqueta. Primero armamos el disyuntor y el PIA. Ahora veremos cómo el motor gira en un sentido, se para y gira en el otro sentido. Luego podremos observar como si el motor está girando en un sentido, por mucho que pulsemos al otro sentido, este motor no va a cambiar el giro, será necesario pasar por paro. Y finalmente intentaremos hacer primeramente un cortocircuito pulsando los dos botones. A la primera no saldrá y veremos que a la segunda sí que actúa el cortocircuito. Para conseguir el inversor de giro del motor sin que se produzca el cortocircuito en ningún caso, lo que vamos a hacer es utilizar pulsadores con doble cámara de contactos. En la cámara de contactos vamos a poner un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, que se va a colocar en línea con la bobina que da el giro en el otro sentido. Esto lo vamos a hacer tanto con el pulsador S2 como con el pulsador S3.
Cuando ponemos un pulsador con una doble cama de contactos, uno abierto y otro cerrado, lo que sucede es que el contacto normalmente cerrado abre un poquito antes que cierra el abierto. Esto nos va a garantizar que si pulsamos S2 y S3 a la vez, nunca se van a poner en marcha ni KM1 ni KM2. Si lo hacemos justamente a la vez, no pasará absolutamente nada, no ocurrirá el cortocircuito, nunca se pondrán en marcha KM1 y KM2 a la vez. Esto nos lo garantiza este contacto normalmente cerrado y este otro contacto normalmente cerrado. Si comprobamos el funcionamiento de este sistema, veremos lo siguiente. Si ahora yo pulso S2, el motor se pone a girar en un sentido. Y veremos que ahora al pulsar S3, el motor cambia de sentido de giro. No ha sido necesario pasar por paro. Esto podríamos quererlo en un circuito, pero no es exactamente lo que hacía el circuito anterior, con lo cual habría que dar una vuelta a este circuito para que volviese a hacer lo que hacía el primer circuito de todos. Si nos fijamos, yo aquí puedo estar haciendo el cambio de giro sin pasar por paro tantas veces como quiera, pulsando S2 alternativamente con S3. Lo que está pasando aquí es que al pulsar ahora S3, a abrirse este contacto normalmente cerrado, se para el motor en este sentido de giro y este enclavamiento eléctrico volverá a su posición cerrada y estando el dedo pulsado en S3 se encenderá el sentido de giro contrario al que tenemos en este momento. Para volver a tener un inversor de giro pasando por paro, habrá que alargar el autoenclavamiento del contactor KM1 y el de KM2 hasta después del contacto auxiliar del S3 y el S2 respectivamente. Así, al pulsar tanto S2 como S3 y abrirse los contactos normalmente cerrados, no producirán el paro del motor y por tanto el cambio de sentido de giro. Vamos a ver eso en el siguiente esquema. Ahora, como vemos, se ha alargado el autoenclavamiento hasta aquí, tanto este como este otro. Y si comprobamos el funcionamiento, veremos que ahora sí que es necesario pasar por paro para invertir el sentido de giro. En este caso ponemos a girar el motor en un sentido y al intentar cambiar el sentido de giro, como vemos, no se produce el cambio, puesto que, aun abriéndose el contacto normalmente cerrado de S3, sigue habiendo la alimentación a través del contacto auxiliar de KM1. Es necesario parar el sistema para cambiar el sentido de giro. Bueno, pues hemos visto cómo se realiza un cambio de sentido de giro en un motor, el problema que podemos tener de cortocircuito si no ponemos un pulsador o pulsadores con doble cámara de contactos, uno abierto y otro cerrado, y hemos visto cómo se realiza el inversor de giro pasando y sin pasar por paro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.